Novena de la Santa Navidad. Los 9 meses de Jesús en el vientre de la Virgen María. Reflexionamos hoy la sexta hora. El amor sofocado y confinado en las tinieblas del pecado y de la ingratitud. Oración inicial. Señor mío Jesucristo, fundido en tu divina voluntad, suplico a tu amorosísimo corazón que me admitas a la meditación de tus excesos de amor vividos en el seno de la Virgen María. Dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de estos 9 excesos de tu amor en el misterio de tu encarnación. Y a ti, Madre Inmaculada, te pido que me encierres en tu corazón y me hagas un pequeño lugar en tu seno materno para que pueda contemplar, comprender y acompañar a tu Hijo Jesús y a ti en este misterio tan grande de amor y de dolor, y haciendo míos sus actos, sus intenciones y reparaciones, deje reinar en mí la divina voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entramos entonces a meditar esta sexta hora, el exceso de amor vivido por Jesús, el amor sofocado y confinado en las tinieblas del pecado y de la ingratitud. Nos invita Luisa a reflexionar esto que Jesús puso en su corazón. Hija mía, mi intimidad sea contigo. Acércate cada vez más a mí y ruega a mi madre querida que te haga un poco de sitio en su seno materno, para que tú misma puedas comprobar el doloroso estado en que me encuentro. Iniciamos esta reflexión unidos estrechamente a nuestra Santísima Madre. Es el mismo Jesús que nos pide primero intimidad con Él que está en el seno de la Virgen. Y para entrar en esa intimidad tenemos que hacerlo con la ayuda de la Virgen María. Por eso nos dice, ruega a mi madre querida que te haga un poco de sitio en su seno materno. Es ella de quien vamos a alcanzar la gracia de poder en fe estar íntimamente unidos a Jesús en su vientre materno. Y así, estrechamente unidas a Jesús,
podremos comprender y comprobar en nuestro interior ese doloroso estado que Jesús vivió y vive, porque esto es un acto permanente. Esta confinación en las tinieblas del pecado y la ingratitud la sigue viviendo Jesús en la hostia, en cada corazón que vive obstinado en el pecado. Ese doloroso estado. Ante esta invitación que Jesús le hace a Luisa y con ella a nosotros, pues procedemos a seguir sus instrucciones. Y así lo hizo Luisa. Nos dice, con el pensamiento, por tanto, me imaginaba que mi reina madre, queriéndome demostrar su más que grande y maternal afecto hacia mí, me uniera en su seno al dulce y afable Jesús en ella encarnado. Estos son momentos de profunda fe, de profunda acción interior, porque es el Espíritu Santo el que va realizando esto en nosotros. Y con la imaginación nosotros hacemos una actividad muy importante, porque entramos en ese acto único y eterno para vivir eso que Jesús quiere que vivamos. Continúa Luisa diciéndonos, me figuraba hallarme ya en su seno. Hagámoslo nosotros también, fuertemente estrechada a mi amable Jesús. Pero era tal y tanta la oscuridad que allí reinaba, que desde luego me resultaba imposible ver sus facciones. Solo sentía su suspiro encendido de amor, mientras él seguía diciéndome en mi interior. Hija mía, considera otro exceso de mi amor. Yo soy la luz eterna, y fuera de mí no hay otra luz más resplandeciente. Considera un poco el sol, cuando se halla en su total resplandor, y sin embargo no es más que una sombra de mi luz eterna. Pues bien, esta, mi luz eterna, por amor a la criatura, se eclipsa completamente en mí, a causa de mi humanidad asumida. ¿Ves en qué oscura prisión me ha reducido el amor? Y Jesús, cuando nos describe esto, nos está ayudando a entender este misterio tan grande, este abismo de amor. Él es la luz, y una luz por encima de toda luz. La luz más grande que la del sol es una sombra ante él. ¿Quién puede tapar la luz del sol? Nadie. Cuando hay eclipse de sol es porque Dios lo determina y organiza las cosas para que esa luz del sol no sea vista. Sin embargo, nunca un eclipse de sol demora tanto, ni deja al mundo en total oscuridad. Y Jesús, por amor a nosotros, deja de ser luz,
se eclipsa en su humanidad. Esas palabras de la Sagrada Escritura. El sol que nace de lo alto, que viene a iluminar las tinieblas de los que viven en la sombra de muerte. Vino a iluminar las tinieblas y se hace tiniebla. Sí, es incomprensible a nuestro entendimiento, porque son los misterios que aprovecha Jesús para demostrarnos cómo pone su omnipotencia al servicio de nuestro amor, porque es solo su omnipotencia la que pudo realizar eso, transformar en tinieblas aquel que es toda luz, sumergirlo en las tinieblas, oscura prisión, lo redujo el amor. Y continúa él mismo diciéndonos, sí, es por amor a la criatura que así me he confinado, esperando que se vea un rayo de luz. Pero he tenido que aguardar pacientemente durante 9 largos meses en tan densa noche. Pero noche sin estrellas, noche sin reposo, siempre despierto, en espera de la luz del sol que no me llega todavía. Lo que nosotros meditamos en cada hora no solo duró 1 hora, ni 1 mes. Cada exceso de amor fue vivido por Jesús durante los 9 meses. Él, para facilitar nuestra comprensión, para que alcancemos a profundizar su amor, lo ha dividido en esa forma y nos va explicando en cada hora un exceso de amor, pero Él lo vivió durante 9 meses. La inmovilidad, la estrechez la vivió durante los 9 meses. Igual la soledad, igual esas llamas que lo ahogaban, que devoraban su amor y lo hicieron devorador de almas. Todo lo vivió durante 9 meses y todo lo vivió, pudiéramos decir, de un solo golpe, en un solo acto. No es que en él sucedieron los excesos de amor, primero uno y después otro, no, todos los vivió en una unidad. Y esto no puede hablarnos menos que de un abismo de amor, un abismo insondable. Qué pena siento, dice él. Habla de su sufrimiento. La estrechez de la prisión no me da espacio para poder moverme lo más mínimo y me causa indecible fatiga. La falta de luz, que ninguna cosa me deja ver, me da tanta pena que hasta me quita también el respiro, el cual lo recibo lánguidamente por medio del respiro de mi madre. Pero ¿sabes tú quién me ha traído a esta prisión? ¿Quién me ha quitado la luz? ¿Quién me hace languidecer cada vez más en mi respiro? ¿Quién anuló la luz de aquel que es la luz misma? ¿Quién? Y ya lo podemos deducir. El pecado, la voluntad humana.
fue la que trajo todo ese dolor, toda esa experiencia de tinieblas para Jesús. Ha sido el amor que siento por la criatura. Son las tinieblas de las culpas de las criaturas. Cada culpa es una noche más para mí. Es la dureza del corazón humano en el que no entra ningún arrepentimiento. Es la negra ingratitud que como monstruo infernal me sofoca la respiración. Y uniéndose todos juntos me forman un abismo sin fondo de oscuridad, de sofocación, de dolores inauditos. Por más que nos imaginemos, nunca vamos a poder alcanzar a comprender la dimensión de ese abismo de amor en el que Jesús está y el cual lo hace que se someta a estos sufrimientos. Pero para nosotros comprender un poco, imaginémonos encerrados en una prisión sin puertas, sin ventanas, sin luz, en una oscuridad suma. ¿Cómo nos sentiríamos? Y no por un minuto, por un gran tiempo. A Jesús le hizo faltar el respiro, igual a nosotros. Nos conduciría a la muerte. Y eso que es nada, porque en razón a lo que Jesús sufrió es nada, nos produce en nosotros solo horror pensarlo. Ahora imaginémonos lo que Jesús vivió. Y eso es lo que Él vive. Lo vive en la hostia consagrada, en la Eucaristía. Se deja encerrar en un sagrario. ¿Cómo vive dentro del sagrario? En oscuridad, esperando que la luz de nuestro amor llegue a saludarlo, a adorarlo, a amarlo. Y como dice él, a veces ni la lámpara del sagrario la dejan prendida, en total oscuridad. Lo vive en el corazón del hombre que está en pecado, porque el pecado no produce sino tinieblas. La dureza del corazón, la ingratitud, nuestra indiferencia a su amor. Todo esto forma en el corazón del hombre un abismo sin fondo de oscuridad, de sofocación, de dolores inauditos. Porque es una realidad que Jesús la vive y la sigue viviendo en nuestro tiempo, en cada hombre. Qué pena, dice él, oh exceso de mi amor no correspondido, porque el haber sufrido, él lo sufre por amor y lo sufre con un objetivo. Él se hace tinieblas para convertirnos a nosotros en luz. Se reduce a las tinieblas para que nosotros seamos luz para el mundo. Él lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Para eso Él asumió las tinieblas, nuestras tinieblas, para convertirlas en luz. Sin embargo, ese acto de amor no es correspondido. ¿Y por qué no es correspondido? Porque ni siquiera lo comprendemos. No lo agradecemos, no le correspondemos por alguna forma agradecerle
es sacarlo de las tinieblas. Que no esté reducido a las tinieblas ni del pecado, ni de la ingratitud, ni de la indiferencia. Tú me has hecho pasar de una inmensidad de luz eterna a una profundidad de densas tinieblas y a una estrechura tal que me quita la libertad de respirar. Somos nosotros. Es su amor por nosotros. ¿Y cómo quiere verse correspondido? Ahí está nuestro papel ante este exceso de amor. No es solo conocer esta novena y leerla. Es inmediatamente tener un acto de reparación y de correspondencia. De correspondencia a nivel personal. Y de una vez, entrando en ese acto único y eterno, abrazar a todas las criaturas para, en nombre de todos, darle lo que todos debían darle y no le han dado, y reparar así ese desamor, esa ingratitud que hemos tenido para con Él por tanto tiempo. Nos participa la sierva de Dios. Esta reflexión dice: mientras me decía todo esto, Jesús gemía, pero con gemidos sofocados por la estrechez del espacio, y yo me deshacía en lágrimas por la compasión, y quería procurarle un poco de luz con mi amor como él lo solicitaba. ¿Quién va a romper las tinieblas de aquel que es luz? Nuestro amor. Un amor hecho gratitud, un amor hecho correspondencia, un amor hecho reparación. Pero ¿quién podría decir lo que Jesús y yo sufríamos mutuamente por amor a las criaturas? Mas en tanto dolor y pena, mi siempre amable Jesús me hizo escuchar en el interior de mi corazón su dulce palabra. Así basta por ahora. Para quedar en éxtasis contemplando ese amor. Él deja de ser Él para que nosotros seamos lo que Él es. Es impresionante. Deja de ser luz. Asume nuestras tinieblas. Nosotros somos tinieblas. Él es la luz. Sol que nace de lo alto, que viene a iluminar las tinieblas. Sin embargo, desciende y se hace tinieblas, asume nuestras tinieblas para darnos su luz. Tomamos su luz. Navidad es un tiempo de luz, de muchas luces. Las calles son adornadas con luces, las casas son adornadas con luces. ¿Por qué? ¿Cuál es el verdadero sentido de eso? Porque aquel que es la luz vino a romper nuestras tinieblas y convertirnos en luz. Pero para eso se hace tinieblas. Eso es lo que tenemos que comprender, ese abismo de amor. Pero se convierte en tinieblas para transformarlas en luz. Su palabra es luz, su verdad es luz, su amor es luz. Vamos entonces a reflexionar
algunas de las enseñanzas que Él nos da en el libro de cielo relacionados con esta séptima hora, en donde Él hace referencia a las tinieblas y a la luz. La Virgen María, en la lección 21 del libro de la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad, nos dice: hija mía, la pequeña humanidad de Jesús iba creciendo, unida hipostáticamente con la divinidad. Es el misterio, que siempre será misterio, Jesús, perfecto hombre y perfecto Dios. Su humanidad iba creciendo, ¿sí?, unida a la divinidad. Y la Virgen describe cómo vivió Jesús este séptimo exceso de amor. Dice, mi seno materno, este sexto exceso de amor. Mi seno materno era estrechísimo y oscuro. No había ningún rayo de luz. Lo veía en mi seno materno inmóvil, envuelto dentro de una noche profunda. La Virgen vivió con él este confinamiento en las tinieblas del pecado y la ingratitud. Pero ¿sabes quién le formaba esta oscuridad tan intensa al niñito Jesús? Era la voluntad humana, en la que el hombre se había envuelto voluntariamente, y cuantos pecados cometía, tantos abismos de tinieblas formaba en torno y dentro de sí, de manera que lo inmovilizaba, no lo dejaba hacer el bien. Y mi querido Jesús, para hacer que se disiparan las tinieblas de esta noche tan profunda, en la que el hombre se había hecho prisionero de su propia tenebrosa voluntad, hasta quedar inmovilizada para hacer el bien, escogió la dulce prisión de su madre y se ofreció voluntariamente a quedar inmóvil durante 9 meses. Él asumió las consecuencias que el pecado trae al hombre. El pecado trae al hombre oscuridad, tinieblas, inmovilidad, porque el pecado inmoviliza al hombre para hacer el bien. Eso nos lo explica Jesús cuando nos habla de lo que causa el pecado mortal. Dice, si es mortal, son cadenas que atan al hombre y no lo dejan caminar hacia el bien. Y si es pecado venial, son sogas, no tan fuertes como las cadenas, pero son sogas que atan al hombre e igual no lo dejan caminar hacia el bien. Lo inmovilizan, lo llenan de tinieblas, porque el hombre no tiene la luz para discernir el bien del mal, y entonces toma como bien lo que es mal. Es lo que le ocurre a muchos cuando se sumergen en una vida de pecado. Y él sufre esa inmovilidad, se ofrece a sufrir esas tinieblas en las que el hombre está para liberarlo. Hija mía, si supieras qué martirio sufrió mi corazón materno, nos dice la Virgen, al ver llorar y suspirar a mi pequeño Jesús en mi seno. Lo que sufre una mamá cuando percibe que el niño que está en su seno está sufriendo, bien sea porque se lo dice el ginecólogo que le hace el examen. Ahora la Virgen, cuando ella misma ve y experimenta ese dolor que Jesús está viviendo en su seno, también fue para ella tinieblas, también se volvió para ella inmovilidad, dolor. No hay dolor del hijo que la madre no lo haga propio.
Su corazón ardiente latía fuertemente. Sentía esos pálpitos fuertes del corazón de Jesús. Y delirando de amor hacía escuchar sus latidos a cada corazón. En su omnipotencia, como perfecto hombre, estaba sufriendo eso. Pero como perfecto Dios, se extendía en su inmensidad a cada corazón para pedirle piedad. Y como signo de piedad les pedía sus almas, que se las dieran para él llenarlas de luz. Y esto que la Virgen nos cuenta no forma parte de una historia, sucedió solo cuando ella estaba esperando a Jesús, no. Esto, como todos los actos de la Virgen y de Jesús, son eternos y están en ese acto único y eterno, esto sigue sucediendo todavía. En cada Adviento, y siempre es Adviento, siempre está Jesús haciendo sentir los fuertes latidos de su corazón a cada corazón de la criatura, para pedirle que le den por piedad sus almas, para él poderlas convertir en luz. ¿Y cómo las convierte en luz? Si ellas se dejan poseer por Jesús. Él las entra en la luz de su divinidad para darle la luz, porque Él es la luz y vino a eso, a romper las tinieblas del pecado del hombre. Él había cambiado, nos dice la Virgen, Él había cambiado voluntariamente la luz por las tinieblas, de manera que todos pudieran obtener la verdadera luz para así ponerse a salvo. Es siempre el negocio que Jesús hace. Toma la estrechez y la inmovilidad para darnos a nosotros la amplitud, la anchura. Se hace tiniebla para darnos la luz. Esos son los excesos de su amor. En el volumen 3 de marzo 25 de 1900 nos dice: así como el sol es la luz del mundo, así el Verbo de Dios, al encarnarse, se hizo luz de las almas. Y así como el sol material da luz a todos en general y a cada uno en particular, tanto que cada uno lo puede gozar como si fuera propio, así el Verbo, mientras da luz en general, es sol para cada uno en particular. Y esto es verdad, que este sol divino cada uno lo puede tener consigo como si fuera para él solo. ¿Sí? Porque Él es Dios. Y Él es más que el sol. Y si el sol a Él le da la propiedad de al mismo tiempo ser un sol para todos y un sol para cada uno, ¿cuánto más lo puede ser Él? Que es un Dios en general y un Dios para cada uno en particular. Y ahí está nuestra fe. Asumirlo así. A un Dios dentro de nosotros. Un Dios para nosotros, con el que podemos entrar en una relación de intimidad, como si para Él fuéramos el Hijo único, como si para Él solo existiéramos cada uno de nosotros en particular. Dice Luisa: ¿quién puede decir lo que comprendía acerca de esta luz y los benéficos efectos que produce en las almas que tienen este sol como si fuera propio? ¿Qué efectos trae el sentir a Jesús dentro de nosotros, el reconocerlo, y reconocerlo como sol, como luz, como verdad,
como amor dentro de nosotros. Me parecía que el alma poseyendo esta luz pone en fuga las tinieblas, como el sol material al surgir sobre nuestro horizonte pone en fuga las tinieblas de la noche. Esa luz divina, si el alma es fría, la calienta. Si está desnuda de virtudes, la hace fecunda. Si está inundada por la dañina enfermedad de la tibieza, con su calor absorbe aquel humor malo de la tibieza. En una palabra, dice Luisa, para no alargarme, este sol divino, introduciendo al alma en el centro de su esfera, la cubre con todos sus rayos y llega a transformarla en su misma luz. Recordemos cuando Jesús habla de los efectos que trae esta novena, la meditación de estos excesos de amor. Cómo el leer, comprender, meditar estas palabras, vamos recibiendo de Él fuerza, luz, aliento. Dice que a la meditación de estos excesos de amor van a destruir, a derribar en nosotros todo aquello que se oponga a su voluntad. Vamos a recibir el gran bien, que es el mismo Jesús. ¿Cuál es ese sol que va a venir a nosotros? Su voluntad divina. Su voluntad es luz, su voluntad es sol. Esa voluntad divina es la que va a poner en fuga las tinieblas de nuestro corazón, todo aquello que entorpece la acción de su voluntad en nosotros. Y estos son los efectos: si el alma es fría, la calienta; si está desnuda de virtudes, la cubre, la viste de virtudes, la hace fecunda. Si es la tibieza la que está afectando su caminar espiritual, él la libra de la tibieza, que es un humor malo, la tibieza, y la inflama en su amor. Creamos en estos efectos, abrámonos a estos efectos que produce en nuestra alma el sol de su divina voluntad. En el volumen 5, igual en el volumen 7, nos sigue hablando de Jesús como sol divino, de su voluntad como sol divino, y siempre comparándolo con el sol. Jesús siempre busca lo conocido por nosotros, lo más común, para que comprendamos partiendo de allí lo que Él es. Dice: el sol está para beneficio de todos, pero no todos gozan sus benéficos efectos. ¿Por qué? Porque depende de cada uno cómo valore el sol, cómo disfrute los beneficios del sol. Quien tiene abiertos los ojos a la luz de la verdad, todos los otros, a pesar de que el sol está expuesto, quedan en la oscuridad. ¿Quién goza de los benéficos efectos del sol físico? Pues los que salen a recibir los rayos, su calor, y a experimentar sus efectos. ¿Quién recibe los beneficios del sol de su divina voluntad? Quien se abre a recibir esa voluntad divina en sus actos. ¿Quién recibe la plenitud de este sol de su voluntad? Quien está todo ocupado en agradarme. Todo ocupado en agradarme. Todos los actos los hace por agradar a Dios. Ese es el que recibe la plenitud de esos efectos del sol de su voluntad. ¿Quiénes no? Quienes están distraídos en tantas cosas en las que los envuelve el mundo, las preocupaciones, los afanes del dinero, de las cosas materiales, pues no van a recibir la plenitud
de este sol de su voluntad. En Juan 8:12 nos dice: yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, tendrá la luz de la vida. Y esto nos dice en el volumen 7 de octubre 28. Todo lo que es luz, todo es mío, nada es de la criatura. Y es así, somos tinieblas. Somos tinieblas. La luz es solo de Dios. Sucede como a una persona que se encuentra investida por los rayos del sol. Si la persona quisiera decir que la luz que hay viene de ella, pues todos la tratarían como una persona o tonta o loca, ¿verdad? Entonces dice, lo único que podría hacer la persona es esto. En vez de gozar la luz del sol, podría decir: yo quiero caminar a la sombra, retirarse de la luz. Y el alma, retirándose de mi luz, queda en tinieblas, y las tinieblas no pueden producir otra cosa que mal. Él es la luz. ¿Por qué tenemos que vivir íntimamente unidos a Él? Porque Él es la luz. Y si queremos ser luz como Él nos manda, vosotros sois la luz del mundo, pues tenemos que estar pegados a la luz, porque nosotros no producimos luz. De nosotros no viene la luz. Esto nos tiene que hacer pensar en la inmensa necesidad de vivir esta realidad. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Él es luz, nosotros somos tinieblas. Él es inmensidad, nosotros somos estrechez, inmovilidad. En el volumen 20 de diciembre 3 de 1926, Jesús nos habla ampliamente de esa oscura prisión en lo que lo somete la voluntad humana. ¿Y por qué Jesús prepara con esta novena? Él dice que esta novena es un preludio de estas verdades que Él nos dará a conocer de la divina voluntad, porque a través de esta novena Él nos muestra todo lo que la voluntad humana produce en las almas y todo lo que la voluntad humana obstaculiza la obra de Él en cada uno de nosotros. ¿Y por qué tenemos que apartar esta voluntad humana para dejar reinar la divina? O en otras palabras, ¿por qué tenemos que mantener unida nuestra voluntad humana a la divina? Porque la voluntad humana, solita por las consecuencias del pecado original, que la separó de la voluntad divina, porque ella fue creada unida a la voluntad de Dios y fue creada para vivir unida a la voluntad de Dios. Separada de la voluntad de Dios se vuelve tinieblas. Si nosotros vivimos bajo la acción de esta voluntad humana, independiente de la voluntad divina, seremos siempre tinieblas. Y esto lo explica Jesús aquí en el volumen 20. Dice: ¿sabes tú quién pone la distancia entre Dios y el alma? La voluntad humana. Cada acto de ella es un paso de distancia entre el Creador y la criatura. Cuanto más obra la voluntad humana, tanto más se aleja de aquel que la ha creado. Lo pierde de vista, desciende de su origen, rompe todo vínculo con la familia celestial. Y nos pone a comparar esto. Entonces, pongamos en acción nuestra imaginación. Imagínate un rayo de sol que se pudiera separar del centro de su esfera, o sea, del centro del sol. Un rayo de sol que quiera andar solo. Conforme se aleja del sol, así siente que se pierde su luz. Y si se aleja tanto de perder del todo la vista del sol, este rayo pierde toda la luz, se convierte en tinieblas.
Este rayo, convertido en tinieblas, siente en sí un movimiento, una vida, pero no es ya capaz de dar luz. ¿Por qué? Porque no la posee. Porque la luz que él poseía era la luz del sol. Como se retiró del sol, ya no tiene luz. Así que su movimiento, su vida, solo es capaz de expandir densas tinieblas. Así compara lo que nos sucede a nosotros si nos separamos de él, de su voluntad divina. Dice, tales son las criaturas, rayos de luz salidos de la esfera del sol de la divinidad. Y esto nos lo explica Jesús de muchas maneras y a través de muchas figuras. Una de las tantas que recuerdo ahorita es cuando Él nos pone a imaginarnos lo que somos. Dice, del sol de su voluntad salen infinitos rayos. Y en la punta de cada rayo está una criatura. O sea, estamos ligados a Él por un rayo del sol de su voluntad. Y por eso todo lo que la criatura hace repercute en Él, porque estamos inseparables de Jesús. Pero si queremos separarnos, nos sucederá lo que le sucede al rayo del sol. Conforme se alejan de mi voluntad, se vacían de luz, porque a ella era dado conservar la luz en estos rayos y por eso se convierten en tinieblas. Y exclama, oh, si todos conocieran qué significa no hacer mi voluntad, ¿cómo estarían atentos a no hacer entrar en ellos el veneno de la voluntad humana, destructor de todo bien? Y esto, estar atentos para no dejar entrar el veneno de la voluntad humana, pues requiere vivir lo que estamos aprendiendo. En todo acto que realicemos, fundir nuestra voluntad a la de Jesús o llamar a Jesús a que venga con su voluntad a obrar en nosotros. Y al solo llamarlo, hay una disposición a perder nuestra voluntad en la de Él para darle campo a su voluntad en nosotros. También el acto que realicemos, que sea un acto de su agrado, conforme a su voluntad, para que pueda hacerse merecedor de que Él venga a actuar en nosotros, con las características de un acto de Jesús, hecho para la gloria del Padre y a nombre de todos, para darle al Padre la correspondencia de todos. Tienen que ser actos universales como lo fueron los de Jesús. De esa manera nosotros no le damos campo a la voluntad humana en nuestro actuar. Continuamos en este capítulo. Hija mía, ¿sabes por qué permitir ser puesto en la prisión en el curso de mi pasión? Y aquí nos lleva a ese momento de su pasión, después que llega donde Caifás, que Caifás primero lo pone en manos de los soldados para que hagan con él lo que quieran y después lo mete en la prisión. Pero lo mete en la prisión porque la voluntad del Padre lo quiere así. Y como es la voluntad del Padre, es la voluntad del Hijo. Y Jesús, unido a la voluntad del Padre, permite ser puesto en la prisión. ¿Por qué? Él nos explica las razones. Dice, para liberar al hombre de la prisión de la voluntad humana. Para eso se sometió a la prisión. Mire que Jesús sufre lo nuestro, hace suyo nuestros males, para darnos a cambio sus bienes. Mira cómo es horrenda mi prisión. Y nos la describe. Era un pequeño lugar que servía para encerrar las inmundicias y excrementos de las criaturas. Así que la peste era intolerable.
La oscuridad era densa. No me dejaron ni siquiera una pequeña lamparita. Mi posición era desgarradora. Estaba sucio por los salivazos, con los cabellos revueltos, adolorido en todos los miembros, atado, no podía ni siquiera, es decir, quitarse el cabello de su cara, limpiarse el sudor, la sangre, nada. No podía moverse, ni él prestarse la ayuda que quería. Así vivió la prisión. Y esa prisión externa, física que él vivió, revela la prisión en la que los somete la voluntad humana en el corazón del hombre. Esta mi prisión, lo explica él mismo, es la verdadera similitud de la prisión que forma la voluntad humana de las criaturas. La peste que exhala es horrible, la oscuridad es densa. Muchas veces no les queda ni siquiera la pequeña lamparita de la razón. Están siempre inquietas, trastornadas, sucias, llenas de pasiones viles. Oh, cómo hay que llorar sobre esta prisión de la voluntad humana. Cómo sentía lo vivo en esta prisión el mal que había hecho a las criaturas. Fue tanto mi dolor que derramé amargas lágrimas y pedí a mi celestial Padre que liberase a las criaturas de esta prisión tan ignominiosa y dolorosa. También tú pide junto conmigo que las criaturas se liberen de su voluntad. Y hacemos aquí un alto. Entramos en este acto único y eterno de Jesús. Tomamos todo el dolor, toda la inmundicia, toda la oscuridad, todo a lo que Él se quiso someter en esa prisión y lo ofrecemos al Padre. Con sus mismas oraciones, con sus mismas reparaciones, para pedirle que nos libere de la esclavitud y de la prisión de la voluntad humana. A nosotros y a todas las criaturas. Él fue confinado a las tinieblas del pecado y de la ingratitud. La ingratitud es otro de los dolores más grandes que Jesús sufre y que Él también repara ante el Padre. Hija mía, entre tantas heridas que contiene mi corazón, hay 3 heridas que me dan penas mortales y tal acervidad de dolor que sobrepasan a todas las demás heridas juntas. ¿Cuáles son esas heridas? Las penas que sufren sus almas amantes. Y explica cómo una herida fue la que sufrió su mamá. Cuando él ve a un alma que lo ama sufrir por causa de él y dispuesta a sufrir aún la muerte por él dice: yo siento sus penas como si fueran mías y tal vez más, porque es el amor, ¿sí?, el que abre heridas profundas. Pero fuera de esa pena hay una segunda pena que hiere mortalmente su corazón. Y esa segunda pena es la ingratitud. Dice: la criatura con la ingratitud cierra mi corazón. Es más, ella misma da 2 vueltas a la llave y mi corazón se hincha, porque quiere derramar gracias, amor, y no puede, porque la criatura me los ha encerrado y ha puesto el sello con la ingratitud. O sea, la ingratitud encarcela su corazón y no lo deja que saque todo lo que tiene de amor, de luz, de verdad. Por eso el corazón se hincha, pero no puede dar lo que tiene.
Y yo doy en delirio, desvarío sin esperanza de que esta herida me sea curada, porque la ingratitud me la va haciendo siempre más profunda, dándome pena mortal. Lo que más hace sufrir a Jesús es el reino de la voluntad humana en la criatura. Y por eso Él se sometió a todo para venir a establecer el reino de su voluntad divina. Hagamos nuestros todos estos dolores, penas, estos excesos de amor que Jesús sufrió en el seno de la Virgen, y haciendo con ellos un haz, vamos a presentarlos al Padre y vamos a entregárselos, diciendo al mismo tiempo esa súplica que Él nos entregó para que la dirigiéramos al Padre, y Él mismo prometió ponerse a la cabeza, para que al orar nosotros, el Padre recibiera en nosotros su misma voz, su misma oración, su misma súplica. Pidamos, pues, con estos excesos de amor y con sus mismas palabras, que su reino venga a nosotros. Digamos con Él, con su misma voluntad: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con nuestra Santísima Virgen, hagámonos una súplica incesante. Venga a nosotros tu reino. Fiat.